esta asignatura, ¿ya? La asignatura de matemática avanzada a la ciencia y a la investigación. ¿Ven bien? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo comentaba hace un rato, esta unidad, ¿lo amplio? Ya. En algún momento lo voy a tener que, igual esto se lo voy a compartir. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Entonces, bueno, esto tiene 4 unidades. Y la idea es que alcancemos a ver estas 4 unidades. La primera tiene que ver, el título dice transformaciones lineales, sistemas lineales y vectores propios. En otras palabras, álgebra lineal. ¿Ya? Lo que le comentaba a Natalie es que, por ejemplo, en algunas aplicaciones de bioinformática, los modelos matemáticos que se esconden detrás de estas aplicaciones tienen que ver con modelos del álgebra lineal. ¿Ya? Por otra parte, todo lo que tiene que ver con ciencias de datos o con informática aplicada, se trata en el fondo de ordenar la información, ya sea como un vector o como una matriz, ¿cierto? Entonces, esta unidad es importante para las distintas aplicaciones. La segunda unidad es una unidad que surge a partir de una propuesta de Samuel Montejo. Me dice, no, yo necesito que la gente de estos programas conozca algo acerca de cadenas de Markov y procesos de Markov. ¿Ya? Entonces, la segunda unidad, orientada a procesos estocásticos, va en esa dirección. ¿Ya? También, a solicitud de Samuel, viene este capítulo que se llama Integrales Múltiples, aunque el nombre es un poco mentiroso. Vamos a intentar ver algo de integración, pero la idea es que veamos principalmente integrales de línea. ¿Ya? Aquí uno podría ver bastantes más aplicaciones. Yo no conozco tan bien su formación, ¿ya? Pero la idea es ver ahí algo de integrales de línea con miras a los que pueden necesitar, no sé, en telecomunicaciones o electricidad. Y yo entiendo que ahí se necesitan teoremas fuertes en ese lado. No sé si lo alcancemos a ver tanto. ¿Ya? Y finalmente, la transformada de Fourier y o de ondas, no sé, de Waterlet, que esperemos llegar hasta ahí. ¿Ya? Ahora, de alguna manera estas 3 unidades, transformaciones lineales, integrales múltiples, transformadas de Fourier, todos están relacionados desde el punto de vista matemático. Y lo que nosotros pensamos que ustedes tienen que aprender es aplicar estos métodos de cada una de estas unidades, ese teléfono, eh, métodos de cada una de esas unidades, pero para modelar o bien resolver problemas en algún campo de estudio de su interés. Entonces, dependiendo de cómo vaya el curso, esto puede tomar un matiz más matemático o menos matemático. ¿A qué me refiero con eso? Más demostraciones de cosas, de identidades o de teoremas, o menos demostraciones. Ahí los vamos a ir viendo. Necesito conocerlos un poco más. No sé, ¿dudas con esto? ¿Consultas? Así, a grandes rasgos, ¿qué han visto de estas unidades? ¿Cuál les suena más? La primera, la tercera y la cuarta. Sí. Ya, integrales múltiples y transformadas de Fourier. Ya, eso porque tomaron... La de la área de telecomunicaciones y ya. de manera propia hemos visto, Ya. pero tampoco es algo así tan... Ya, sí. No, sí, aquí vamos a ver un poco un vistazo. Sí, 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 sí. ¿Y procesos estocásticos? ¿No? Tengo como nociones de lo que se puede referir, pero nunca lo he visto así. Ya. No, okay. No. O sea, aquí vamos a tratar de ver algo, ¿ya? Pero al menos tener algunas ideas más claras de estos procesos estocásticos, de estas cadenas de Markov. Bien.
Lo difícil para mí es que nos dediquemos al modelamiento y a la solución de problemas. ¿Ya? Ese es como el desafío del curso de hoy. Eh, ok. El- ¿Qué es lo que vamos a partir viendo? Vamos a partir viendo escalares, vectores y matrices, multiplicación de matrices, problemas básicos en Machine Learning, multiplicación matricial y sociometría. La idea es que tratemos de ver todo esto, espacios vectoriales y la geometría de los espacios vectoriales, forma escalonada de una matriz. Si ustedes se fijan, todas estas cosas son contenidos de álgebra lineal, digamos, rango de una matriz, generación de bases ortogonales, ¿ya? Pero la idea es, de alguna forma, guiarnos por este libro en esta primera unidad, ¿ya? Que dice álgebra lineal aplicada a la optimización para el machine learning, por así decirlo. Entonces, claro, quizás la gente, no sé, de biotecnología se sienta menos cómoda, pero la idea es que lo vamos a tratar de ver desde una óptica aplicada. ¿Ya? Lo vamos a tratar de ver desde una óptica aplicada. Y la idea de hoy es eh, ver los primeros tópicos, ¿ya? O sea, escalares, vectores y matrices. Esa es esencialmente la idea de la clase de hoy. Hay algo de multiplicación de vectores, de matrices, pero no es nada complicado. ¿Ya? Entonces, bien, este es como un repaso de álgebra lineal, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya comienza la clase formalmente. Entonces, usualmente nosotros oh, tenemos estos tres conceptos fundamentales, ¿ya? Los escalares, que van a ser los números propiamente tal, aunque en ese libro lo mencionan como números individuales, ¿ya? Y desde el punto de vista riguroso necesitamos que pertenezcan a un cuerpo numérico. Eso no es tan necesario, pero usualmente para que sea un espacio, forme un espacio vectorial, necesitamos que ese escalar sea un número real o bien un número complejo. Y a eso les vamos a llamar como letras minúsculas, mientras que los vectores les vamos a poner una flechita, esencialmente para distinguirlos de los escalares. Y los vectores son arreglos de números. En el fondo, aquí tenemos, ¿cómo lo podríamos expresar? Tenemos para un individuo, ¿ya? Le vamos a asociar distintos datos. Para un individuo o para un objeto le vamos a asociar un conjunto de datos. Entonces esos datos los arreglamos, ¿cierto? Los escribimos, ya sea a lo largo, formando un vector fila, o bien verticalmente, formando un vector columna. ¿Ya? Obviamente vamos a tener una cantidad finita de datos y entonces vamos a tener, no sé, desde x1 hasta xd, informaciones de ese objeto o de ese individuo. Y ese número, de 1 hasta d, es la dimensión del vector. Entonces, en estos dos ejemplos que aparecen allí, tenemos vectores de dimensión d. ¿Okay? Uno que es vector fila y otro que es vector columna. Eh, a cada uno de esos números que hay dentro del vector, que componen al vector, les llamamos componentes, o bien le llamamos entradas, o también le llamamos coordenadas. Pero hacemos referencia a las cosas que están dentro del vector, ¿ya? Y que le están dando sus características. De más está decir que esas cosas
lo que a nosotros nos concierne, por lo general son también números reales o son escalares. Entonces, en general, aquí estamos pensando que le estamos asociando a un objeto mucha información, pero solamente información cuantitativa medida en algún tipo de número. Bueno, y las matrices son arreglos rectangulares, es decir, deben tener filas y columnas. Porque si tienes solamente una fila, puede ser visto como un vector fila, o si tienes solamente una columna, puede ser visto como un vector columna. Pero la idea es que vamos a entender por una matriz algo que tiene más de una fila y más de una columna. Y esa es la notación usual. ¿Ya? Por lo general, no sé si, a lo mejor aquí se puede. Me pasé, parece, de... Entonces, lo que es importante es que este primer subíndice indica el número de la fila. El I indica el número de la fila y el J indica el número de la columna. Entonces, los elementos de la última fila acá se van a denotar como A sub n, el que está en la primera columna, A sub n I. El que está en la segunda columna, A sub n2. ¿Ya? Y así hasta llegar al último, que sería A sub n t. ¿Ya? Esta matriz se dice que tiene tamaño n por t. Entonces anotamos primero en el tamaño eh, el número de filas por el número de columnas. Ok. ¿Hay alguna duda, alguna consulta con esto? Genial. Eh, bueno, y con los vectores uno los puede sumar, ¿ya? Y uno los puede multiplicar por un escalar o ponderar por un escalar. ¿Cómo vamos a sumar dos vectores? De la forma más natural que existe, que en el fondo es, dados dos vectores, ¿no es cierto? El vector X y el vector Y, los vamos a sumar coordenada a coordenada. Entonces, en el vector resultante va a tener la suma de la primera coordenada de los dos vectores, en la segunda coordenada la suma de las segundas coordenadas de ambos vectores, y así coordenada a coordenada. Obviamente, para hacer eso, ambos vectores deben tener la misma dimensión. Si tienen distinta dimensión, no los puedo sumar. Eventualmente uno tendría en la práctica, ¿no es cierto?, que extender uno, no sé, volverlos a los dos de la misma dimensión. La ponderación de un vector por un escalar hace referencia a que en el fondo el vector puede ser escalado. Y eso es bien curioso. Me parece que este es el motivo por el cual le llamamos a los números escalares. ¿Sí? Y en el fondo lo que hacemos es amplificar el vector o simplificarlo, ¿sí? Multiplicándolo por una constante. Entonces, de alguna manera eso es como subirle el volumen a algo o bajarle el volumen a algo, subirle la amplitud o bajársela. ¿Ya? Y lo que hacemos acá es que este, que es un número real, que no es un vector, es un número real, es un escalar, ¿ya? Multiplica a cada una de las componentes de ese vector. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está la definición. Ese número multiplica a cada una de las componentes o las coordenadas del vector, ¿ya? Obteniendo así un nuevo vector. Pero, bueno, lo más correcto es hablar de una ponderación. En el fondo, no estamos alterando sus componentes, o, perdón, sí las alteramos, pero no las razones entre las componentes. Si yo comparo AX1 con AXD, no es muy distinto al compararlos en cociente
de lo que era x1 dividido por xb. No sé si es que me explico. Entonces, de alguna manera, este vector mantiene la dirección del vector original, pero cambia su tamaño. Entonces, o sea, lo transformamos, pero no lo transformamos en algo muy distinto. Como les digo, subimos o bajamos el volumen. Esa es la idea de ponderar por una escala. No está perdiendo la esencia del vector, sino que sigue manteniendo la misma esencia, ¿ya? Pero se transformó de alguna manera. Ok. Bueno, no sé si hay dudas o consultas. Pueden interrumpirme cuando quieran. No, no tengo ningún problema. Bueno, aquí como que uno se aleja un poco del álgebra, no sé, los que sean más jóvenes, del álgebra superior, por así decir, y nos metemos al producto punto de vectores. ¿Ya? El producto punto de vectores tiene más que ver con la geometría de los vectores. Es una operación bien simpática que uno la puede definir en cualquier espacio vectorial o en cualquier conjunto de vectores. Entonces la idea es que sí, uno necesita tener dos vectores de la misma dimensión. Dos vectores de la misma dimensión, y entonces puede definir esto que se conoce como producto punto. También se conoce como producto escalar, pero es mejor llamarle producto punto. Y en el fondo lo que vamos a hacer es multiplicar la primera componente de un vector con la primera componente del segundo vector. Y al resultado le sumamos la multiplicación de la segunda componente de este vector por la segunda componente de este vector, más, y así sucesivamente, hasta sumarle el último producto entre esta componente que se compone. Obviamente, como es una suma muy larga, la podemos escribir en la notación de sumatoria. Eh, entonces, hacia allá iba este comentario. O sea, cuando uno tiene un producto, un conjunto de vectores en el cual uno puede definir el producto punto, hablamos de que ese es un espacio euclidiano. Porque en el fondo podemos definir una cierta geometría en ese, en ese espacio vectorial. ¿Ya? Ya, aquí hay unas propiedades. En realidad estas propiedades también uno las podría chequear para las otras operaciones, como la conmutatividad o la asociatividad. ¿Ya? Pero acá las propiedades es que este producto punto da lo mismo si yo opero x.y que si opero y.x. En el fondo, el resultado es el mismo, conmutativa esta operación. Y por otro lado, es distributiva con respecto a la adición de vectores. O sea, si yo voy a hacer el punto de la suma de dos vectores, es lo mismo que sumar estos dos productos puntos entre esos vectores. Esas son algunas propiedades que pueden ser útiles para hacer algunas cuentas. Pero lo que es más simpático acá es esto de ser euclidiano. En el fondo, esta idea está muy ligada a la idea de la transformada de Fourier. Como que el ejemplo canónico, la primera persona que vio esto de alguna manera fue Fourier, con las funciones trigonométricas. Él define ahí un producto, una especie de producto punto, que más formalmente se llama producto interno. Entonces, la transformada de Fourier puede ser vista desde esta óptica, desde la óptica de los espacios vectoriales. Y para que eso tenga sentido, necesitamos tener o trabajar en una especie de espacio euclidiano con la mejor de las normas, ¿ya? La que se conoce como la norma 2,
pero que usualmente solamente se le llama norma, ¿ya? O norma euclidiana, ¿ya? Que es, en el fondo, la norma de un vector es la raíz cuadrada del producto punto del vector consigo mismo. ¿Ya? Esa es la definición de norma. Ahora, eso es como fácil de recordar, eh, pero también se puede escribir así, digamos. Si es que uno quiere una fórmula más explícita, se puede escribir de esta manera. Ahora, lo simpático de esto es que aquí están los x al cuadrado, se suman todos y luego le tomamos la raíz cuadrada. Entonces, uno se podría preguntar, bueno, ¿y si cambio ese 2 ahí y el 2 de la raíz por otro número? Y ahí surge lo que se conoce como la norma P. La norma P es, en el fondo, tomar el módulo del vector, de las componentes del vector, elevarlas a P, donde P es un número, 2, 3, 4, ¿ya? Pero uno lo fija, digamos 4. Entonces, todo lo que está dentro, cada una de las componentes se eleva a 4, se suman todas y al resultado le tomamos la raíz cuarta, ¿ya? Y lo que eso va a hacer, no va a ser exactamente igual a la norma 2, va a ser una nueva norma. Ahora, ¿cuál es la desgracia de esto? Que así ese espacio no tiene un producto punto, no tiene, no es un espacio euclidiano, no es la norma euclidiana. En cambio, la norma 2 sí tiene muchas propiedades geométricas. Entonces, usualmente uno anda buscando espacios que satisfagan, que tengan un producto punto y vamos a considerar esta norma, la norma euclidiana. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Al resultado que da, este va a ser un número real, eh, positivo, y esa es la longitud del vector. Cuando digamos, cuando hablemos de la longitud de un vector, vamos a pensar en la norma de ese vector, ¿no? Y en particular en la norma 2. Con frecuencia también uno necesita tomar el vector que tenga norma 1. Entonces, así tomamos un vector normalizado o bien un vector unitario. En el fondo es tomar ese vector y dividirlo por el escalar de su norma, o dividirlo por su longitud. Y de esa manera conseguimos un nuevo vector, y la gracia de este vector es que si yo le calculo la norma, su norma va a ser 1. Esa es la gracia. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? Genial. Ya. Más cosas de geometría. Hay ciertas desigualdades que esta desigualdad sigue satisfaciendo o solamente válida para espacio euclidiano, la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Pero en realidad toda norma satisface la desigualdad triangular. Ahora, estas desigualdades pueden ser prácticas para algunas estimaciones, principalmente en lo que yo hago en muchas ocasiones necesito utilizar esta desigualdad triangular para demostrar alguna propiedad. Entonces, es importante desde el punto de vista teórico, no sé cuán importante sea desde el punto de vista práctico, pero estas dos desigualdades son muy importantes. En particular, esta es súper interesante, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, porque en el fondo lo que está diciendo, este es el valor absoluto. Cuando es solamente una barrita, es el valor absoluto de esa escalar.
Entonces, en el fondo, si ninguno de estos vectores es cero, si ninguno de estos vectores tiene longitud cero, yo puedo dividir esto. Y al dividir esto, lo voy a anotar acá en la pizarra. Entonces, en el fondo, si uno toma x.y, uno podría darse cuenta que es igual a menos la norma de x por la norma de y, menor o igual que la norma de x por la norma de y. Entonces, si es que estas normas son distintas de cero, uno puede dividir por ellas. Entonces, si dividimos por ellas, conseguimos 1, el vector x.y, norma de x, norma de y, menor o igual que menos 1. Entonces, ese cociente que está acá está entre 1 y menos 1. Entonces yo le podría tomar el arco seno o el arco coseno, o la función inversa del seno o la función inversa del coseno, y obtener un ángulo. Bueno, resulta, si uno lo piensa un poco y estudia, no sé, la ley del coseno, ve los vectores como flechitas en un plano, no es difícil darse cuenta que en realidad es mejor tomarle el arco coseno, y de esta manera uno puede definir una cierta función trigonométrica entre dos vectores. Dos vectores de la misma dimensión. No importa si la dimensión del vector es 2, 3, 4 o 1000 o 10.000, no importa eso. Yo puedo definir el coseno de x con y como el producto punto entre ellos dividido por el producto de las longitudes. Y eso, ¿no es cierto?, en el fondo nos va a permitir asociarle un ángulo a esos vectores. Vamos a decir que esos dos vectores forman un ángulo. Forman un ángulo y ese ángulo va a ser, bueno, el arco coseno de este número. Entonces, eso es súper simpático y ahí tiene la gracia de los espacios euclidianos que permite definir ángulos entre vectores. Tomándole la función coseno a la menos 1. Y la otra observación que es simpática es que el coseno de 90 grados, ¿cierto?, o el coseno de pi medios es 0. Entonces, hay ciertas ocasiones en que esto puede ser 0. Y en dicho caso, pensaríamos que esos vectores forman un ángulo de 90 grados. ¿Cuándo van a ser 0? ¿Cuándo va a ser 0 esto? Va a ser 0 si y solo si el producto punto entre estos vectores es 0. Y ahí surge esta definición. Claro, que uno podría pensar en la lógica geométrica usual de que dos vectores son perpendiculares si su producto punto es 0. ¿Ya? Pero en realidad, estos vectores a lo mejor no se cruzan. O sea, yo puedo tener un vector en el techo, puedo tener un vector en el piso, y su producto punto va a ser 0. Entonces, no es que sean perpendiculares. ¿Ya? Y en una versión un poquito más general que eso, se habla de que son ortogonales. Como que hay un ángulo de 90 grados, pero no necesariamente el ángulo lo forman estos vectores, sino que el producto punto entre estos vectores es igual a 0. Esa es un poco la idea. Y este es un concepto súper importante
en las aplicaciones, digamos. En Fourier, yo me imagino que en las transformadas de Wagner también. O sea, la gracia es que uno está considerando una base ortogonal de vector. Y en base a eso comienza a hacer expansión. Eso es algo súper importante. Y es aún mejor si los vectores son ortogonales y con norma 1. Y eso se llama ortonormal. Un conjunto de vectores es ortonormal si todos los vectores de ese conjunto son ortogonales entre sí y cada uno de ellos tiene una norma igual a 1. Como les digo, todas estas ideas quizás se plasmaron como semillas iniciales en las ideas de Fourier que desarrolló en su idea revolucionaria, ¿no es cierto?, de resolver una ecuación diferencial o expresar las soluciones de una función por medio de solamente funciones seno y coseno. ¿Cuál es la gracia de eso? Abstrayéndonos fundamentalmente de eso, es que esas funciones, senos y cosenos, pueden ser vistos como vectores que son ortogonales entre sí. Esa es como la idea fantástica. ¿Ya? Pero claro, ahí nos fuimos como a la idea de vectores, a espacios normados con producto interno. Bien, dudas, consultas. ¿No? No, ¿los vectores deben ser los dos de la misma dimensión? Sí, sí. Acá siempre estamos considerando vectores de la misma dimensión para poder hacer el producto punto entre ellos. En algún momento dijo que si no tenía dimensión, lo arreglaban. Lo que pasa es que eso es algo que no está dicho aquí, pero que yo me imagino que quizás tus compañeros te pueden contar más, porque en el fondo si tú tienes un vector, supongamos, no sé si todos alcanzan a ver, pero si uno tiene un vector, lo voy a escribir como con corchetes, porque entiendo que en informática uno lo escribe más así que con corchetes redondos. Entonces, si tú tienes información de esta manera, bueno, no habría problema en transformarlo a una nueva dimensión agregándole cero. Yo me imagino que ese tipo de cosas se hace con más frecuencia no sé, en informática, porque si tienes información distinta, claro, a lo mejor a priori no se podría sumar con uno de esta longitud, pero en la práctica vas a tener que encontrar una manera para resolver eso. ¿Sí? Pero la idea es que tarde o temprano llegues a algo donde todo tenga las mismas dimensiones, ya sea de tus vectores y las matrices con las que operes. Todo tiene que llevarse bien para poder operar esos vectores. A esto me refería. Al entender la dimensión de un vector, yo le llamo naturalmente, no sé, poniéndole solamente cero en la siguiente columna. ¿Tiene sentido eso? ¿No? ¿Sí? Sí. Porque yo con las aplicaciones no sé qué tan bien me lleve. Bien, esto tiene que ver con más operaciones sobre las matrices. ¿Ya? Tenemos que ir rápido porque en el fondo la idea es que lleguemos rápidamente a multiplicar matrices y también a verlas como transformaciones lineales y llegar a los valores y vectores propios. Pero también otra operación lógica súper simple, entre comillas, es que uno puede, dada una matriz, puede transponerla. Es decir, intercambiar sus filas con sus columnas. Entonces, esta matriz es una matriz de 3 por 2, ¿no es cierto? Porque tiene 3 filas y tiene
dos columnas, al transponerla, que se denota A, entre comillas, elevado a T o A transpuesta, ahora resulta que tiene dos filas y tres columnas. Por lo tanto, el resultado es una matriz de 2 por 3, de tamaño 2 por 3. Y si se fijan, la primera fila de la primera es la primera columna de la segunda fila de la primera es la segunda columna de la otra, y así sucesivamente. Ahora, puede ser visto como que también intercambié las columnas de una. La adición de matrices, bueno, acá, al igual que en el caso de los vectores, es súper importante que estemos sumando matrices del mismo tamaño, para que todo esto tenga sentido. Y vamos a sumar de nuevo, término a término. Uno puede también tener una matriz formada por solo ceros, ¿ya? Y esa es la matriz nula. Es la matriz nula. Y la vamos a denotar como cero, aunque sea una matriz, ¿ya? Las matrices las vamos a escribir en letras mayúsculas. Eso es lo usual. Entonces, un escalar con una letra minúscula, un vector con una letra minúscula con una flechita arriba, y una matriz con letras mayúsculas. Hay que tener cierto cuidado, pero si hay una letra mayúscula sumándose con un cero, quiere decir que ese cero es una matriz cero. No vamos a hacer lo mismo con el vector cero, ¿ya? El vector cero le vamos a poner una flechita. Hay muchos ceros, y eso es como parte de esta observación. Hay muchos ceros. Hay cero matricial, cero en las matrices, cero en los vectores y cero en los escalares. Cada uno, entre comillas, puede tener su propia definición de cero, pero en el fondo va a ser lo que corresponda nulo. Y todos ellos cumplen la gracia de que son el neutro aditivo de las matrices en este caso, de los vectores en este caso, y de los escalares. Es decir, si lo sumo, le sumo cero a algo, obtengo algo. ¿Ok? Entonces, hay muchos ceros. El cero matriz se va a anotar cero. El cero vector va a tener algo que indique que es un vector. Ok. Aquí, esto lo quería escribir en el editor. Pero es esencialmente para recordar cómo se multiplican matrices, ¿no es cierto? Y esto es algo que me llamó la atención. Presentación. Supongo que después puedo retomar. O sea, uno puede multiplicar matrices por como sugiere el libro recomienda operarlas por ambos lados. Yo estoy acostumbrado, desde el punto de vista del álgebra lineal, a multiplicar en este sentido. Tomo una matriz y la multiplico por un vector, ¿ya? Matriz por vector. Una matriz de tamaño n plus d lo multiplicamos por un vector de dimensión d de la forma a por x. Entonces lo que uno va a hacer es en realidad tomar esta fila y hacerle producto punto con esta columna, ¿ya? Esa es la idea. Y entonces obtenemos aquí A11 por x1 más A12 por x sub 2. ¿Ya? Pero esta es como la típica lógica de que uno toma una fila y la multiplica por una columna. Fila por columna, ¿ya? Haciendo producto. Y como acá tenemos tres filas en la primera matriz,
tenemos que hacer este procedimiento 3 veces. ¿Ya? A sub 3, 1 por x1 más a sub 3, 2 por x2. ¿Ya? Entonces, eso hay dos formas de hacerlo. Si uno entiende bien la idea del producto punto, uno puede quedar bastante claro, decir, bueno, voy a hacer la multiplicación de matrices en realidad consiste en anotar aquí, en la primera componente que está acá, el resultado al hacer el producto punto entre este vector con este vector. ¿Ya? Y así sucesivamente. Luego, para la segunda fila, le hago producto punto con esta columna y la anoto en el número de filas de donde partí y el número de columnas de donde estoy multiplicando. Ahí me estoy adelantando un poco, pero eso igual se puede entender. ¿Ya? Entonces, con esta idea yo estoy súper familiarizado. Con la que estoy menos familiarizado es con esta idea de multiplicar la matriz, o sea, un vector por una matriz. Entonces, poner primero el vector X. Ahora, para que esto tenga sentido, eh, como esto tiene 3 filas, esta matriz tiene 3 filas, necesito que mi vector tenga 3 columnas. Si esta matriz tuviera más filas, necesitaría que esta matriz tuviera más columnas. Debe tener tantas columnas como filas tenga esta. Y asimismo, al revés acá, o sea, si esta tiene 2 filas, perdón, 2 columnas, este vector debe tener 2 filas para poder hacer el producto punto y que todo quede bien definido. ¿Ya? Y aquí entonces hago el producto punto que va a quedar I1 por A sub 1 más I2 por A sub 2, 1 más I sub 3 por A sub 3, 1. Y análogamente en el otro caso. I sub 1 por A sub 1, 2 más I sub 2 por A sub 2, 2 más I sub 3 por A sub 3, 2. Oh, ya. Y esa es la idea subyacente de cómo multiplicar eh, una matriz con un vector. ¿Qué es lo que hay que sacar en claro acá? Que existen dos formas de multiplicaciones. Existen dos formas de multiplicaciones, pero que obedecen a esta misma lógica, en el fondo de ir haciendo productos, puntos, vectores a vectores adecuadamente. Ok. ¿Dudas, consultas? Siguiente diapositiva. Ah, vuelvo a agrandar. Ya. No sé si me queda algo más que editar, pero creo que no. Ya. Eso era la diapositiva que estaba mostrando previamente. Voy a ir a la siguiente. Ya, claro. Eh, Cuando uno expresa una multiplicación de esta manera, como a.x, eso puede, me quería rayar,
Eso puede ser visto ahí como una transformación lineal, que está mapeando un vector de dimensión d a un vector de dimensión n. Entonces, en general, es de esta manera que uno estudia las transformaciones lineales, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Y otra cosa simpática es que uno puede empezar a escribir la matriz A en términos de sus columnas. Esto al menos en una notación singular. Entonces, podríamos así denotar a cada una de sus columnas como el vector columna sub 1, la primera columna, hasta la última columna, ¿no es cierto? Y por lo tanto darle ahora a el formato de como un arreglo de vectores. Ahora no está escrito por coordenadas, sino que está escrito por columnas. Algo similar se podría hacer con las filas, pero es particularmente interesante con las columnas. Y otra observación, con la cual la mayoría debe estar familiarizado, que es un poco lo que estaba diciendo, es que en el fondo el producto punto entre dos vectores se puede escribir como una multiplicación matricial. Si los dos vectores tienen la misma dimensión, entonces los dos son vectores columna, eso sí es importante, los dos son vectores columna, entonces convierto el primer vector en un vector fila, lo multiplico por un vector columna y el resultado, al hacer esa multiplicación matricial, es lo mismo que el producto punto entre estos vectores. Entonces, el producto punto se puede denotar así, o se puede denotar como el vector transpuesto por i. Lo importante es que aquí estemos hablando de vectores columna. Corríjanme las personas que más saben de informática, pero en informática uno ¿cómo ordena la información? Como columnas, ¿verdad? O no necesariamente. Generalmente se ocupa como ¿Fila? chapita Ya, al lado. ya. Pero también se ocupa columna, sobre todo en Machine Learning Python. Se ocupan todas las matrices, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea, de hecho, la gracia es que todos son arreglos, ¿cierto? Todos son arreglos y todas son matrices. Realmente uno visualmente los ve. ¿Lo ordenan como fila? ¿O es a gusto de la persona ahí que mete el código? Creo que la naturaleza de información. Sí, En general, como que en el curso yo voy a estar pensando siempre en vectores columna. Siempre voy a estar pensando en vectores columna. Entonces la idea es que la transpuesta de un vector va a corresponder a un vector fila. Entonces, a no ser de que otra cosa se diga. Pero voy a estar pensando esencialmente en vectores columna. ¿Por qué esto es importante? Esta pequeña sutileza de los vectores columna, porque si yo en lugar de multiplicar un vector largo con ¿está bien dicho? No, un vector ancho con un vector alto, si yo lo hiciera al revés, el resultado matricial es otro. Que esa es una operación con la cual yo no estoy tan familiarizado. Qué raro. Esa página. Se quedó pegado. Bueno, la idea sería imaginar qué sucede si uno cambia el orden de esos vectores. Murió. Y con espacio nosotros. ¿No? Pero es la aplicación del PowerPoint. Me está grabando, no me gusta con su
Controlar Sí, mí. voy a Clásico. ver. Sí. Sí, sí, sí. Ahí cambió de diapositiva, ¿no? Sí. Ya. Claro, este producto entre vectores yo no lo conocía tanto. Me lo presentó este texto. A lo mejor ustedes lo conocen más que yo, digamos, pero es en el fondo una herramienta para producir una columna a partir de dos vectores, perdón, una matriz a partir de dos vectores. ¿Conocían este producto tensorial? ¿No? Pues sí. Ya. Parece que por ahí alguien lo ha utilizado, digamos. ¿Sí? Entonces, claro, ahora, esto es curioso porque, bueno, el producto punto también tiene esa curiosidad que en el fondo tomo dos vectores, lo multiplico y lo que obtengo no es un vector, es un escalar. Y acá tomo dos vectores y lo que obtengo es una matriz mucho más grande que esos dos vectores. Entonces, es como una operación algebraica que se puede definir, que puede ser útil, pero como que no es una multiplicación, es una operación entre vectores. Y este se conoce como producto tensorial. Me costó buscar la definición porque le llaman producto outer o como producto externo, pero no es un producto externo, es el producto tensorial. ¿Ya? Y esto puede ser visto como que vamos a multiplicar un vector, como les digo, columna alto por un vector ancho. ¿Ya? Y esto es como súper raro porque en el fondo es como, ya, a ver, voy a tomar mi fila, lo voy a multiplicar por mi columna y lo voy a anotar, pero mi fila tiene un elemento y mi columna tiene un elemento. Entonces, S por S, ahí. Y no hay nada más que hacer. S por S, ahí. Y no hay nada más que hacer. Porque la fila tiene un elemento. Entonces, en el fondo, la primera fila es ese vector multiplicado por el primer elemento. ¿Ya? Y así vamos, si se fijan, todas las filas pueden ser vistas como ese vector. ¿Ya? Pero fue multiplicado por el escalar de la segunda coordenada. Y si lo miro por columnas, todas las columnas se parecen al vector columna que está generando. ¿Ya? Pero fue multiplicado por escalar, entonces es una operación singular, pero no es tan difícil de ver. Y el resultado va a ser una matriz. Ahora, frente a lo que veníamos conversando, a tu duda y a la duda de Natalie, resulta que aquí ya no importa qué dimensión tengan los vectores. Si un vector tiene dimensión n y el otro tiene dimensión m, bueno, voy a tener, este me da el orden de las filas, así que esta matriz va a tener n filas, n columnas, así que el tamaño de esa matriz va a ser n por n. ¿Ya? Aquí esto es muy libre, demasiado libre. ¿Ya? Y en el fondo soy capaz de generar una matriz. ¿Ya? Sí, esta es una operación que yo creo que debe tener muchas aplicaciones, pero así como que te- tengo que, tengo que entender bien esta operación y yo creo que las vamos a ir entendiendo en la aplicación. ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya. Bueno, y también uno puede multiplicar matrices con matrices, digamos. ¿Ya? Y en el fondo, al multiplicar matrices con matrices, vamos a ir haciendo este juego de ir multiplicando una fila, ¿cierto? La primera fila con la primera columna y la vamos a anotar aquí. La primera fila con la segunda columna y va a ser el componente para, de la segunda columna en la primera fila. Y así en ese orden. Bueno, eso yo creo que lo vamos a ir viendo más en la práctica. De todas maneras, la definición formal
está escrita allí abajo, de cómo uno puede anotar el componente ijésimo de una matriz que se obtiene al multiplicar dos matrices U por B, ¿ya? Donde cada uno de esos términos corresponden a los componentes ijésimos de la matriz U mayúscula y de la matriz V mayúscula. ¿Ya? Esos son los contenidos de operaciones básicas con vectores, matrices y escalares. Eso es esencialmente lo que yo quería ver en contenido, ¿ya? Ahora, yo traje también una guía para que vayamos recordando. Entonces les voy a mostrar un poco la guía. No sé si tienen dudas, consultas. Recuerden que pueden, ¿cómo se llama esto? Interrumpir en cualquier momento. Les quiero mostrar ahora la guía. De salir. Ahí queda proyectado, parece. Y aquí. En un minuto apareció el mouse. ¿Apareció? Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Dónde está? Un poco más hacia la izquierda. ¿Sí? Arriba va bien. Lo que pasa es que está como puntito. Arriba va así. Ah, ya. Gracias. ¿Está ahora abierto? Ya. Esta es más o menos la guía. Es una guía de... Lo conversaba con los muchachos antes. Vamos a ver cómo nos vamos sintiendo, ¿ya? Pero es una guía que yo considero amigable. ¿Ya? Vamos a ver qué tan amigable es. ¿Ya? Entonces, operamos vectores, operamos matrices, ¿ya? Vamos viendo los distintos conceptos involucrados en el PowerPoint, página 1. Página 2, entre comillas, aplicaciones y vectores. Y de momento no hay demostración alguna, ¿ya? Es mi primera apuesta. Ahora, debo decir que este problema 7 no quedó bien. ¿Ya? No quedó bien. Ya. O sea, a lo mejor Natalie lo va a disfrutar. Esto tiene relación con el método de flux balance analysis, ¿ya? Que en el fondo a una red metabólica, que por lo general puede ser visto como un grafo, a ese grafo, que es una red de reacciones, uno le asocia una ecuación diferencial a cada reacción y por lo tanto un sistema de ecuaciones diferenciales, y de allí aparece un sistema de ecuaciones diferenciales al cual uno extrae una matriz, y esa matriz en ocasiones se conoce como matriz estequiométrica de la red metabólica. Después uno pone otra hipótesis más al modelo de que todas las ecuaciones diferenciales estén en equilibrio y por lo tanto se convierte en un sistema lineal. Y ese sistema lineal es interesante para resolver problemas de estimaciones de flujos metabólicos. Entonces, como creo que me pasé un par de pueblos
Ahí. Ya, pero qué sé yo, en el fondo hacia allá van ustedes. O sea, en el fondo lo que ustedes van a hacer con las matrices, yo no lo voy a entender tampoco. Pero vamos a ir conociendo. Bien. Eso, les voy a pasar la guía. ¿Les parece bien la guía? ¿Alguien extraña matemática ahí, digamos? Demostraciones, cuentas, identidades que demostrar. De momento no. Igual siéntanse libres, como les digo, si alguien dice, no, la guía está muy básica, también me lo puede decir. Este es un primer acercamiento para que nos vean. Porque tenemos que conocer. ¿Ya? Bien.